Vale, pues nada, ahora sí que sí. Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Llave Spain, en esta ocasión acompañados por nuestro asociado GFK, para hablar esta semana sobre cómo hacer de la medición una palanca para la toma de decisiones de negocio. Yo creo que ya todo el mundo sabemos que más allá de las métricas tradicionales es importantísimo conocer y segmentar bien a nuestra audiencia para que una campaña tenga éxito. Así que para hablar sobre todo esto más en profundidad tenemos a Aida Méndez, directora de GFK Dam, y Marta San Pedro, Head of Automation en Dentsu. Chicas, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Estoy, esperando igual que toda la audiencia a escucharos porque me parece un tema súper interesante. Lo que sí, dejarme recordar a todos los que nos están escuchando que cualquier pregunta que os surja a lo largo del webinar, porfa, se la dejéis a través del botón de preguntas y respuestas para que ellas al final de la sesión lo tengan todo mucho más claro y más sencillo a la hora de contestaros. Así que nada, dicho esto, chicas, el espacio es todo vuestro y mucha suerte. Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias. Pues lo primero, muchísimas gracias a IAB por hacernos un huequito en estas sesiones de los viernes, que además siempre traéis ponentes interesantísimos. Esperamos estar a la altura y que además, bueno, es difícil encontrar un hueco porque están solicitadísimas, así que es un gusto poder tener esta oportunidad de hablar con los asociados de IAB y hablar sobre la medición y sobre cómo podemos ir un paso más allá con los datos de medición y tomar decisiones basadas en datos. Y también agradecer a Marta San Pedro, que va a ser mi compañera hoy de ponencia, porque al final, pues desde GFK DAM podemos contar un poco todas las capacidades que tenemos y las posibilidades que hay de análisis, pero traer a alguien como Marta, de una agencia tan importante como Dentsu, que nos pueda contar la parte práctica de, vale, cómo se lleva toda esta teoría a la práctica, cómo lo estamos utilizando en las agencias, pues creo que aporta muchísimo, muchísimo valor para la audiencia. No sé, Marta, si quieres saludar y empezamos. Pues empezamos. Muchas gracias a GFK también por ofrecer esta oportunidad que es importante para nosotros. Vale, pues estos son un poco los temas de los que queremos hablar. Queremos hablar de cómo podemos perfilar, cómo podemos hacer ese retrato robot de nuestro consumidor digital, ir siempre un paso más allá de las caracterizaciones típicas que teníamos hasta ahora y poder profundizar más en el conocimiento de este público digital. Queremos hablar de las métricas de calidad y qué métricas también más profundas y que nos dan más información y más rica sobre qué están haciendo los internautas y dónde y cómo, y un zoom en el consumo multiformato, multiplataforma y especialmente en todo lo que tiene que ver con el consumo de vídeo, que sabemos que es cada vez más relevante. Un poco el punto de partida de todo esto es que venimos de un contexto de muchos años en el que yo lo llamo un poco la ranking adicción, ¿no? El ranking de usuarios únicos, a ver cómo sale el ranking de usuarios únicos, cuáles son el soporte, el que está el 1, el 3, el 5, y lo que queremos, si os lleváis alguna idea de esta ponencia, es que se puede ir mucho más allá de todo esto, porque al final los usuarios únicos, bueno, pues está muy bien para hablarnos de coberturas, pero es que hay muchísimas cosas que no te cuentan y que para hacer una buena toma de decisiones, un buen diseño estratégico en digital, es mejor, bueno, pues tener una información mucho más profunda, ¿no? Pues saber no solo cuántos usuarios están en un soporte, sino cuántas veces al mes lo visitan, cuál es su lealtad, cuál es la intensidad de consumo, cuáles son sus hábitos y qué les interesa, qué actividades realizan. Entender si son realmente consumidores potenciales de tu producto y cómo consumen los diferentes formatos de contenido. Y a todas estas preguntas es a las que queremos dar respuesta a lo largo de esta ponencia, explicando qué capacidades de análisis se pueden utilizar para eso, tener esta información mucho más rica, ¿no? Sobre los usuarios, qué hacen, cómo y cuándo. Entonces empezamos haciendo un retrato robot de nuestro consumidor digital. Imaginemos que somos una agencia o una marca trabajando en una campaña, y lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos en el briefing es ese target al que nos queremos dirigir. Y normalmente pues viene caracterizado
pues por sus sociodemográficos y intereses, dependiendo también de la profundidad del briefing que tengamos. Por ejemplo, imaginamos que somos un banco y que vamos a lanzar un nuevo producto de banca digital y nos queremos dirigir, porque los estudios previos que hemos hecho nos dicen que nuestro público potencial pues van a ser hombres entre 25 y 55, que viven en grandes ciudades, que tienen ingresos medios altos y que ya están previamente interesados en tecnología y en finanzas. Por lo tanto, van a ser muy afines a este nuevo producto que vamos a lanzar. Bueno, pues ya desde Audience Analytics, desde la herramienta de GFK-DAM, podemos perfilar todas estas variables. Tenemos todos los sociodemográficos, como podéis ver aquí, incluso pues, situación laboral, responsable de compras en el hogar, nivel educativo, incluso pudiendo segmentar regionalmente hasta el nivel de provincias, podemos bajar muy abajo en ese perfilado que estamos haciendo, ese retrato robot que estamos haciendo de nuestro público objetivo. Todas estas variables sirven para definir un target, pero también nos pueden valer al revés, para cuando estamos analizando un soporte, ver qué composición tiene de cada una de estas variables, de manera que lo podemos utilizar en una dirección o en la otra para entender bien, pues eso, tanto un soporte que queramos analizar y ver cómo es su audiencia, como al revés, queremos delimitar una audiencia y ver cómo navega. En este ejemplo lo he hecho de esta segunda manera. Voy a delimitar una audiencia, voy a crear un target a medida y voy a utilizar todas estas variables que tengo disponibles. Por ejemplo, he creado este buyer persona que son los urbanitas tecnófilos. Entonces voy a meter sociodemográficos, como decía antes, de sexo, de edad, voy a meter que el tamaño de la ciudad sea grandes ciudades y voy a filtrar este target, voy a seleccionar solo aquellos que hayan navegado por contenidos de finanzas y de tecnología, de manera que voy a tener ya un target pues eso, muy bien definido, muy bien perfilado. Además, gracias al panel integrado que a lo mejor os ha llegado, pues que vamos a lanzar este mismo mes, vamos a tener una muestra muy amplia en GFK-DAM, hasta 240.000 panelistas, y esto nos va a permitir tener muchísima granularidad a la hora de hacer estos cortes de audiencia. Las pruebas que hemos estado haciendo nos permiten hacer cortes de audiencia de incluso 5.000 usuarios únicos a nivel total España. Eso quiere decir que puedo definir un target súper concreto con un montón de filtros de variables y voy a poder hacer una monitorización de lo que está haciendo ese pequeño nicho en Internet, que hasta ahora no era posible segmentar tanto porque la muestra no era tan amplia, aunque era grande, 25.000 panelistas, pero ahora lo vamos a multiplicar por 10 y vamos a poder ir muy al detalle. Entonces, una vez que tengo definido este target, ya lo he creado, me lo he guardado en la herramienta, voy a monitorizar lo que hace, voy a entender qué es lo que están haciendo estos urbanitas tecnófilos. Y además he creado otros muchos targets personalizados. He creado otro que son mujeres interesadas en personal care, personas interesadas en automoción de índices los primeros índices socioeconómicos de arriba, mujeres interesadas en deportes, y ahora lo que quiero es entender qué es lo que está haciendo este perfil, este target. Por ejemplo, voy a comprobar cuáles son sus horas de mayor consumo, su prime time en las distintas actividades. Y aquí vemos en esta primera gráfica como media on demand, es decir, todo lo que tiene que ver con OTTs, con consumo bajo demanda de contenidos audiovisuales, pues empieza sobre todo a partir de la 1 de la tarde y especialmente en el último tramo del día donde tienen un mayor consumo. O puedo querer entender a qué actividades se está dedicando más tiempo, además de la cobertura, que la cobertura pues en muchas de estas actividades va a ser muy alta, por ejemplo en redes sociales va a ser cercana al 100% o en comunicación, pero quiero entender además a qué está dedicando más tiempo. Entonces puedo sacar este análisis por tipo de contenido y por duraciones, y ya aquí estamos introduciendo métricas nuevas que no son la cobertura, no son los usuarios únicos, son la duración, entender cuál es la intensidad de consumo. Entonces sí que vemos pues arriba del todo la parte de entretenimiento, juegos, y me llama la atención que en la cuarta posición ya tenemos las aplicaciones de dating para este target de los urbanitas tecnófilos, y bueno, pues es un insight interesante que puedo utilizar luego para mi estrategia. Y luego podemos ir y dar un paso más sobre este perfilado, porque además de todas estas variables que están disponibles en GFK-DAM, podemos hacer perfilados ad hoc
desde GFK, que de hecho ya estamos haciendo con varios clientes. Por ejemplo, hemos hecho un perfilado en torno al consumo o la compra de productos financieros. Hicimos un análisis para ver aquellas personas que tienen inversiones en acciones, en fondos y en criptomonedas, a qué neobancos tenían más afinidad. Y como veis aquí, pues tenemos el análisis que en estos neobancos, especialmente Revolut, WeThink y N26, tenían una afinidad mucho más alta que otros a este perfil de usuario que es usuario de productos financieros. O, por ejemplo, podría hacer un screening para saber qué personas de la muestra tienen mascota y poder hacer ese seguimiento y entender cómo están navegando las personas que tienen mascota, porque estoy trabajando en una campaña para una marca de productos para mascotas. O, por ejemplo, también de este análisis que hicimos, que tenemos hecho en banca y que estamos trabajando con varios clientes, entender cuál es el solapamiento entre clientes de diferentes marcas. Aquí, por ejemplo, es con dos bancos, con clientes del Banco Sabadell y clientes del Banco BBVA, y entender qué clientes tienen en común, y luego podría hacer un análisis sobre este segmento de clientes en común para ver cuál es su comportamiento y qué características tienen. Si yo, por ejemplo, fuera uno de estos dos bancos, pues ver cómo le puedo robar cuota a mi competidor, ¿no? O, por ejemplo, otro screening que hicimos fue personas que tienen previsto adquirir un vehículo en los próximos 6 meses. Y en este screening además teníamos mayor detalle, como por ejemplo el interés en coches eléctricos, el tipo de coche que tienen pensado comprar, si es un SUV, si es un utilitario. Y entonces aquí podemos sacar el detalle de qué páginas de comparativa de producto están utilizando estas personas que están interesadas en comprar el coche en los próximos 6 meses, que de nuevo nos da muchas pistas y muchos insights valiosos para diseñar esa campaña, ya no solo a nivel de emplazamientos de la campaña, sino incluso a nivel estratégico, entender cómo se está comportando este target en Internet, ¿no? Y si continuamos, Marta nos cuenta cómo lo utilizáis vosotros en Dentsu. Sí, nosotros, además de, por supuesto, hacer el tipo de análisis que acabas de comentar, lo primero que miraríamos es pues, cómo es el consumo del target. Y es cierto que si miramos los rankings de cobertura, los usuarios únicos, en general, aquí lo tenemos por actividad, apenas discrimina, es decir, los top 10, 15 actividades, estamos hablando de más de un 80% de penetración. Si fuéramos a soportes también, es decir, bueno, es casi pues algo interesante más para descartar. Y sin embargo, si lo combinamos con el tiempo que dedican a cada una de estas actividades, sí que vemos que pues, en redes sociales, comunicación, media on demand y gaming, y luego ya información y shopping, pues son las actividades a las que dedican más tiempo, es decir, donde tenemos más probabilidad de encontrarles, porque alguien, pues un usuario a una actividad o a un site que tenga muchísima, pues puede tener mucha penetración, puede entrar, pero si no tiene frecuencia, ni tiempo de consumo, ni profundidad en esa relación de usuario con el site, pues no vamos a tener luego probabilidad de encontrarle cuando pongamos una campaña. Entonces, a nosotros este tipo de análisis, que es similar al que se hace en otros medios como televisión, nos ayuda a repartir el tiempo. Entonces, si pasas a la siguiente, en los 4 principales actividades, que son redes sociales, comunicación, media on demand y gaming, lo que hemos hecho es cruzar esas dos variables, cobertura con tiempo de consumo, y vemos que en cada una de las actividades el comportamiento es muy diferente. En redes sociales tenemos 4 grandes redes que aglutinan pues el consumo. Con Instagram, pues muy en primer lugar, con 30 minutos día de promedio, y TikTok, que tiene algo menos de penetración, pero un consumo más intensivo, lo que igual quiere decir que si el perfil o tiene una afinidad interesante a nuestro site, tendremos más probabilidad de encontrarle. La curva, que hablaremos luego, publicitaria, seguramente sea algo mayor al principio en este site. El nivel de comunicación, sin embargo, pues bueno, está capitalizado por Google y WhatsApp, mensajería, comunicación entre personas,
y media on demand con YouTube, pero vemos las televisiones, las Netflix, Spotify y Amazon también con una dedicación interesante al día, 10 minutos, en torno a 5 o 10 minutos al día per cápita, es decir, para total población es un número alto y significativo. Y sin embargo, en gaming, pues lo que vemos es que hay muchísima fragmentación, que si bien habíamos visto que en el ranking de cobertura anterior pues no tenía esa actividad, no era, tenía, recuerdo, un 60%, está tan fragmentado que la cobertura individual de cada uno de los sites es en torno a un 5 o 6%, siendo pues Brawl Stars el primero de la lista y además el que más tiempo se dedica, con lo cual habría que plantearse y hacer más, profundizar más en el análisis si es un tipo de actividad que nos interesa o que requeriría seguramente de algún tipo de acción especial porque no tiene tanta penetración, pero sí los que lo utilizan de una manera intensiva. Pero si lo pensáis, al final cruzar para cada actividad dos variables requiere un esfuerzo analítico importante. Si las combinamos, pasa a la siguiente diapo, es decir, cobertura por cuánto tiempo dedica el que está en ese medio, te sale la cuota de consumo en tiempo, porcentaje del tiempo, que es exactamente lo que se hace en televisión, y sí que vemos pues mucho más sencillo como pues TikTok tiene, por ejemplo, un 22% de cuota de consumo en redes sociales, que es un poco más del doble que X, antiguo Twitter. O el tiempo dedicado a WhatsApp es altísimo, es más de la mitad del tiempo dedicado a comunicación, etcétera. Este tipo de análisis que combina dos métricas importantes como son penetración e intensidad de consumo, para nosotros son fundamentales. Si lo pensáis, en cualquier mercado, en cualquier producto, incluso fuera de los medios de comunicación, cuando sale una categoría, cuando sale un producto, al inicio del lanzamiento de la categoría, lo que se mira muchísimo es la penetración. Y eso es lo que ocurría en Internet pues hace, pues digo yo, 20 años. Lo importante eran los usuarios únicos, a cuánta gente llegó. Una vez que ese nivel de usuarios únicos es alto, como pasa en nuestro mercado, veis que todas las actividades tienen pues, prácticamente más de un 80%, incluso si vamos a sites específicos, muchísimos también tienen más de un 60, más de un 80. Ese ranking de usuarios únicos realmente no discrimina. Sin embargo, lo que hay que ver una vez la penetración o la cobertura es pasar de un umbral mínimo, es la intensidad de consumo, igual que en cualquier otro mercado, pues el volumen de compra, la frecuencia de compra, ya estemos analizando patatas fritas o un medio de comunicación. En el caso del medio de comunicación, la intensidad de consumo está muy bien reflejada bajo nuestro punto de vista por el tiempo de dedicación. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo un análisis general, no de un site concreto, el número de sesiones, por ejemplo, depende mucho de la profundidad que tenga ese site, y comparar sites sin saber a lo mejor cómo es su arquitectura, pues nos da menos información que el tiempo de consumo. ¿Vale? Entonces, para nosotros, por ejemplo, la cobertura la miraríamos mucho más en cobertura diaria, porque también te da esa frecuencia de consumo combinada con el tiempo. Pues esto me viene al pelo para seguir hablando de qué más cosas podemos medir que no sean las impresiones y los usuarios únicos, que ya has introducido tú, pues las distintas maneras que tenéis de medir verdaderamente cuáles son los sitios donde tenéis más posibilidades de encontrar a los usuarios que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, pues si partimos un poco por hacer recap de las métricas típicas de volumen, que son pues esos usuarios únicos, páginas vistas, las sesiones y la duración total, que nos da una información, digamos, un poco superficial sobre la navegación de los usuarios. Podemos ir un paso más allá y empezar a hacer ratios a partir de estas métricas de volumen para entender ese consumo per cápita, y que podríamos hablar aquí que son métricas de intensidad o de profundidad de visita o de frecuencia, ¿no? Las sesiones por cada usuario único, la duración,
la tasa de rebote. Y si vamos un paso más allá de esta intensidad o esta profundidad y queremos entender cómo es la calidad de esta audiencia, cuál es el engagement que tiene con el medio, esa relación que tiene con el medio que hablaba antes Marta, pues podemos utilizar otras métricas que suelen tener además dimensiones cronológicas o bueno, relacionadas con el resto de dimensiones. La recurrencia al site es muy interesante porque nos habla pues eso, de la lealtad del usuario a un determinado soporte, la afinidad, la audiencia media diaria, que es una métrica que tenemos en GFK por primera vez, y el ratio de stickness, que voy a explicar luego además cómo se relaciona con la audiencia media diaria. Entonces, bueno, la recurrencia al site no tiene mucha ciencia, pero básicamente es poder segmentar dentro de una audiencia de un soporte determinado cuántas veces al mes están volviendo los usuarios a ese sitio. Entonces, si yo tengo un medio A que a lo mejor tiene una cobertura mayor, pero tiene, si veis aquí, pues usuarios, la mayoría de sus usuarios solo lo visitan una vez al mes, y tengo un medio B, un soporte B, una aplicación o lo que sea, donde la audiencia es más pequeñita, pero la mayoría de su audiencia está volviendo todos los días, como decía antes Marta, voy a tener muchas más probabilidades de impactarle, por ejemplo, con una campaña. Y aparte de otro tipo de cualidades que va a tener esa audiencia, porque al final va a tener mucho más engagement con esa marca, ¿no? Con esa aplicación, la va a reconocer y va a tener pues, seguramente más credibilidad para poner en marcha otro tipo de campañas o un branded content. Nos dice muchas cosas la lealtad de los usuarios a un determinado soporte. Luego está el tema de afinidad, que lo comentaba Marta. Esta es una métrica que en las agencias estáis muy acostumbrados a utilizar, pero quizá en los medios no tanto, porque me lo han preguntado un montón de veces qué significa exactamente. La afinidad lo que mide es la relación que hay entre la cantidad de personas que hay de un determinado target en un site y su relación con la población general. Aquí he puesto un ejemplo que creo que se entiende bastante fácil. Si en la población general yo tengo un 51% de mujeres y un 49% de hombres, pero en una aplicación de viajes que estoy analizando tengo un 85% de mujeres y un 15% de hombres, quiere decir que tengo mucha más presencia de mujeres que lo que sería normal en la población general. Y la afinidad, que se calcula en base 100, sería 167. Todo lo que esté por encima de 100 quiere decir que voy a tener más presencia de ese target en lo que esté analizando con respecto a la población general. Y esto es relevante porque precisamente lo mencionaba antes Marta, a lo mejor un site tiene una cobertura muy pequeña, pero tiene una afinidad altísima a un determinado target que estoy buscando y que a lo mejor es difícil de encontrar, pues no me va a importar tanto que no tenga tanta cobertura si resulta que ahí voy a encontrar justo a los usuarios a los que estoy buscando. La afinidad yo diría que es otra de las variables estrella que utilizamos las agencias también, porque históricamente cuando tú compras publicidad, no puedes comprar solo las impresiones de un target. Es verdad que en algunos casos sí, pero en otros muchos, y más si vas a un target pues, con cruzado con intereses o más sofisticado, pues puede que te encuentres ante una compra a coste por 1000 de una target no tan específico. Entonces esa afinidad nos va a ayudar a entender el ratio de lo que tengo entre lo que pago y de alguna manera, ¿no? Pero lo que pondríamos en el caso la total población o el target al que pudiéramos comprar más cercano al site, y nos estaría diciendo la eficiencia de los euros invertidos en ese caso. O sea que es otra variable estrella, sin duda. Pues, y además de estas dos, la audiencia media diaria, que como se introducía antes, para nosotros es muy relevante en GFK porque es una variable que inmediatamente te habla de cuál es la recurrencia en este site. Y quiero contaros cómo se relaciona con la ratio de stickness, que también es una variable sobre la que nos preguntan mucho y no sé si siempre se entiende bien, y aprovechar esta oportunidad para contarlo. Y para ello lo voy a hacer con un ejemplo. Imaginemos un determinado soporte, una aplicación que tiene esta audiencia media diaria, este perfil de audiencia media o esta gráfica de audiencia media diaria, estos 15 días del mes. Las barras grises es la audiencia que consigue cada día y la línea roja marca cuál es la media diaria. Vale, pues para este mismo perfil de audiencia de consumo podemos encontrar dos casos muy diferentes dependiendo de cómo sean los usuarios y cuál es su lealtad. Imaginemos el medio A, que repite este mismo perfil de consumo,
línea de consumo diario, donde tenemos usuarios recurrentes, que son los verde oscuro, y usuarios nuevos, los verde claro. Entonces, este medio tiene, la mayoría de sus usuarios son nuevos cada día, los que se llaman paracaidistas, y los oscuros son los que recurren, de manera que al final de los 15 días que estamos analizando, los usuarios únicos acumulados son 2.300.000. Esto quiere decir que los usuarios recurrentes, los oscuros, claro, como al final de los 15 días los deduplicamos, solo los contamos una vez, aunque hayan visitado el sitio los 15 días, mientras que los que son verde clarito los contamos todas las veces porque son nuevos cada día, de manera que este sitio consigue acumular al final de los 15 días una audiencia en usuarios únicos bastante alta, de 2.300.000. Y esto nos da una ratio de stickiness de 9. Sin embargo, si vamos a un caso, el medio B, que tiene exactamente la misma audiencia diaria, exactamente la misma audiencia diaria cada día y la media, pero donde la mayoría de sus usuarios cada día son recurrentes, que son los rosa oscuro, acumula muchos menos al final del periodo, porque los rosa oscuro solo los vamos a contar una vez, los rosa claro se van acumulando, de manera que sus usuarios únicos al final del periodo, bueno, aquí pone mensuales, pero al final del periodo que estamos analizando, es menos de la mitad que el ejemplo que habíamos visto antes, 1.100.000. Sin embargo, su ratio de stickiness es 20, porque al final lo que mide la ratio de stickiness es justo esa relación, la relación entre la audiencia total que tú has acumulado al final del periodo con respecto a la audiencia media diaria que has tenido. De manera que si tienes muchos usuarios recurrentes que no te acumulan mucho al final del periodo, lo que sí que vas a tener es una ratio de stickiness muy alta. Y es de esto de lo que nos habla la ratio de stickiness, de la fidelidad de esa audiencia que estamos analizando. Entonces, estas dos métricas combinadas yo creo que son muy valiosas para entender eso, ese engagement y esa lealtad de los usuarios que estamos analizando. Y al hilo de esto, pues nos cuenta Marta cómo hacéis cuando estáis evaluando una campaña, ¿no? En la Exactamente, preevaluación. para nosotros, o sea, una vez hecha una preselección de soportes muy amplia, es decir, estar muy pegado en el ranking no va a discriminar, vamos a analizar más allá cuánto es el tiempo de consumo, los perfiles, y vamos a hacer una selección muy amplia de soportes. Para nosotros, la variable aquí fundamental sería la curva de reach publicitario, y recalco publicitario porque no todos los soportes tienen la misma capacidad de contactar publicitariamente, aunque sí que puedan tener muchos usuarios. Por ejemplo, pues un clásico, pues Televisión Española, si nos fuéramos a la televisión, pues tiene muchísimo potencial porque tiene muchos usuarios, pero pues no admite publicidad en la parte televisiva. Entonces, es muy importante entender esa capacidad. Para nosotros estas curvas pues valen oro porque nos ayudan a entender el potencial publicitario, es decir, cuál es la altura de la curva, nos va a decir a cuánta gente puede llegar ese soporte, y cuando ya hacemos distintas simulaciones de campaña, qué reach vamos a llegar. Y además la velocidad a la que dobla la curva es fundamental, ¿vale? Es decir, puedes tener soportes que seguramente si tienen un ratio de stickiness alto, su curva está muy doblada a la izquierda, es decir, consigues esa cobertura mucho más rápido porque tienen unos usuarios más recurrentes, que si vas a utilizar un soporte que a lo mejor tiene más cobertura, pero que tiene una fidelidad menor, con lo cual va a tener una curva más plana. Tampoco es, en general es mejor que estén lo más curvadas posible, pero bueno, no siempre. Si tú tienes una campaña grande que te interesa ir construyendo a lo largo del tiempo, pues bueno, pues vas a ir analizándolo a un periodo a lo mejor de 4 semanas, de 3 semanas, de 4 semanas, etcétera. Pero sí que nos interesa mucho entender de cada soporte potencial y cómo es su curva. Para además, aquí sí que estaríamos hablando ya del público objetivo concreto que estamos analizando. O si tenemos un público amplio que se segmenta en 3 tipologías, lo analizamos en las 3. Y lo que hacemos además es esta información que viene de, pues bueno, de las fuentes de la industria, la integramos dentro de nuestros propios sistemas, como pasa la siguiente, por favor, porque al final, para tomar las grandes decisiones del mix de medios, necesitamos ver pues bueno, esta información comparando, digamos, por punto de contacto. Aquí tenéis un ejemplo audiovisual donde veis, por ejemplo, que la tele lineal, que es la curva amarillita, la de la derecha,
la que tiene más potencial, y sin embargo un mix de vídeo online, audiovisual, no llega a un potencial tan alto, pero en la parte de la izquierda, es decir, puedes construir en poca presión muchísimo, muy rápido. Entonces, dependiendo de tu presupuesto y del coste que tenga cada uno de los puntos de contacto, pues bueno, irá la recomendación final de la inversión que debemos meter. Estas decisiones a veces las tomamos a nivel agregado y luego ya vamos bajando en cada una a soporte. Cada soporte pues bueno, tiene sus curvas y tiene su optimización dependiendo de la información que tengamos de ello. O sea que sería la siguiente variable de gran valor para nosotros, que es la curva de Rich. Este ejemplo que estabas contando sobre los formatos audiovisuales y cómo se combinan con la tele tradicional lineal, que permiten pues eso, una intensidad más alta y alcanzar la curva mucho más rápido, me viene fenomenal para hablar de este foco en los formatos audiovisuales, que sabemos que cada vez son más relevantes a la hora de entender el consumo de los internautas y de planificar cualquier estrategia. Lo primero que me gustaría compartir es la capacidad que tenemos desde GFK-DAM para marcar, gracias a la tecnología Sensic for Stream, que es una tecnología de tagueado, una tecnología censal, para medir cualquier consumo de streaming con sus KPIs además propios del consumo de streaming, que son diferentes a los KPIs que podemos utilizar en otro tipo de contenidos, pues donde podemos medir los plays, los stops, la duración, el tiempo de consumo de vídeo y de audio en todos los dispositivos y en todos los sistemas operativos, porque además tenemos una implementación que es bastante sencilla a través de las extensiones con los players más habituales que utilizan los distintos soportes, y eso nos permite marcar todas las piezas de vídeo y poder tener un desglose muy detallado sobre cómo ha sido el consumo de esas piezas de vídeo por todas las variables que tenemos disponibles. Este marcado luego nos permite tener estos informes a medida, donde vamos a tener el desglose, por supuesto, de mercado, la segmentación diaria y por horas, que siempre pensamos que es muy relevante, como veíamos antes en lo que llamamos nosotros el prime time de consumo digital, pues también lo vamos a tener en toda esta parte de medición de streaming, y además pues segmentado por formato, dependiendo de si es vídeo on demand, si es en directo, si es audio, si es vídeo, y poder segmentarlo todo con todos los KPIs. Todas estas capacidades las teníamos disponibles, bueno, desde el principio que operar con GFK-DAM. Lo que sí que hemos lanzado recientemente es poder integrar toda esta visualización de análisis con toda la parte de panel, que es la zona de análisis que hemos llamado GFK-DAM SIA, Streaming Integrated Analytics. Lo que hacemos es poder tener en un solo vistazo toda la información con las distintas fuentes metodológicas que tenemos, toda la riqueza que nos da el panel, entendiendo cómo son los perfiles de usuarios de todos estos soportes y estos sitios especialmente dedicados a media, a entretenimiento audiovisual, combinado con la información más rica que tenemos censal, y poder tenerlo todo en un único vistazo con la máxima granularidad. Entonces, bueno, pues esto nos va a permitir entender, por supuesto, los datos generales de consumo de vídeo y luego el detalle por cada una de las marcas, el consumo de vídeos con las duraciones que introducía antes Marta, que es muy relevante, los desgloses por perfilados sociodemográficos, bueno, pues con todas las variables que hemos ido viendo, de manera que tengamos una foto general y bastante completa de cómo está siendo el consumo de vídeo y, por supuesto, bueno, el desglose por dispositivos, donde sí que en la parte censal tenemos toda la información de Connected TV. Si bien en el panel no tenemos la tele conectada, pero sí en lo que tenemos marcado censalmente podemos tener el detalle de en qué dispositivos se está consumiendo, incluyendo toda la parte de Connected TV, que también es cada vez más relevante. Además,
creamos un ranking de productos que nos permite tener un overview de cómo se están consumiendo vídeos ya en las entidades concretas, y lo que hemos hecho es combinar de nuevo las dos fuentes metodológicas, donde tenemos información censal con la tecnología Sensic, pues tenemos el dato observado de consumo de vídeo, y donde tenemos el dato solo panel, pues está estimado mediante un algoritmo que estima el consumo de vídeo para cada una de estas entidades. Evidentemente, el dato censal es mucho más preciso porque es dato puro observado, pero aún así, pues la estimación de panel nos permite tener una visión general de todo lo que es el consumo de vídeo y no tener que quedarnos solo con la parte que está marcada censalmente. Y además, esto es una novedad de este último mes, de esta última publicación de datos, tenemos también medidos los canales de YouTube de aquellas entidades que quieran hacerlo. Además, como era un compromiso que teníamos con la industria, pues esto es totalmente gratuito para los clientes de DAM, pueden solicitarnos medir sus canales de YouTube, y lo que hemos hecho es crear un modelo exclusivo que estima las audiencias individuo a individuo para cada uno de los canales de YouTube de clientes que trabajan con nosotros, y que nos permite tener todas las capacidades que tenemos en panel en la medición de consumo de contenido distribuido, digamos, porque al final es contenido que tienen los medios pero que no tienen dentro de sus assets digitales, sino que tienen colgado en YouTube, y nos permite tener el detalle y con todas las capacidades de análisis como cualquier otra entidad, como por ejemplo los perfilados sociodemográficos o el análisis de audiencias de duplicadas, exclusivas, que nos permite conocer, por ejemplo, la audiencia incremental de, bueno, pues yo soy un medio que tengo mi página web y además estoy colgando contenido en YouTube, ¿a cuánta más audiencia estoy alcanzando gracias a colgar mis contenidos en YouTube? Y gracias a este modelo podemos dar un dato muy preciso sobre cuál es la duplicación de usuarios que tengo en mi web y que me están consumiendo en YouTube, y cuáles son los usuarios nuevos que estoy consiguiendo gracias a YouTube. Además, una cosa que es súper básica, pero que en realidad es que no está disponible hasta ahora, porque ni siquiera las métricas de YouTube ofrecen este dato, es cuántos usuarios únicos de duplicados tengo con IP España. Que creo que también es bastante valioso, porque normalmente en YouTube tenemos las métricas de usuarios únicos globales, pero no tenemos disponible el desglose de usuarios únicos en IP España. Pues con este modelo, que como os digo se calcula individuo a individuo, nos permite saber exactamente cuántos tengo en España, incluso pues desglosado ya por comunidades autónomas, sexo, edad, índice socioeconómico, es decir, todo el resto de filtros y variables que hemos visto hasta ahora. De manera que si unimos lo que os estaba contando antes, la parte que tenemos medida censalmente, la parte que tenemos observada en panel y el modelo YouTube, realmente tenemos una foto bastante amplia de lo que está pasando en audiovisual. De todas maneras, vamos a seguir avanzando en GFK DAM para ir cada vez más lejos en esta medición audiovisual, que pensamos que es muy relevante y que no va a dejar de ser clave en los próximos años, porque el consumo cada vez es más audiovisual, y vamos a seguir avanzando en esta medición y poder ofrecer cada vez más datos y más detalles sobre ellos. De hecho, nosotros lo que miramos mucho es ese consumo audiovisual y de medios. Aquí lo tenéis, total televisión más internet, es decir, contenido audiovisual y no audiovisual, en el cual el dispositivo televisor, estamos hablando que es algo menos de la mitad del consumo, que son 7 horas y media casi al día, es decir, es una barbaridad. El tiempo de consumo promedio del español es altísimo, y es más o menos un poquito menos de la mitad tele, muy alto en mobile y luego también en ordenador. Si nos vamos a consumo por actividad, pues la estrella sería todavía el lineal más diferido, es decir, el dispositivo televisor mirado con los canales habituales, ya sea en lineal o diferido, que sabéis que está medido por Kantar en España. Además, sabemos que esos televisores medidos por Kantar tienen 41 minutos al día de conexión a Internet desde el televisor, y luego hay otros 36 minutos de audiovisual que sabemos que es en dispositivos mobile y ordenadores por GFK, más el resto de redes sociales, comunicación, gaming que hemos visto antes. Porque nosotros tendemos a mirarlo así, porque publicitariamente también puedes poner en vídeo en muchas de estas actividades y en muchos de estos sites.
cuando tú vas a comprar una campaña, a planificar una campaña, parte del vídeo va a ir a actividades que no son puramente de medios audiovisuales, porque puedes embeberlo. Por ejemplo, incluso en News Information se utiliza muchísimo el vídeo. Entonces, como vemos, es una foto muy completa, hay mucho consumo y además este rosco y estos análisis cambian mucho según el target, el público objetivo al que nos dirigimos. Y lo que vamos viendo además es que la tele lineal va bajando un poco, pero la tele en conexión a Internet sube casi, casi lo mismo, no tanto, pero casi. Entonces, pues bueno, el audiovisual ha explotado en los últimos años, ha saltado del televisor al móvil sobre todo y algo a los ordenadores, y para nosotros es fundamental pues tener una visión lo más integradora posible de cómo se realiza este consumo. Bueno, pues llegamos un poco al final y queríamos hacer un resumen de los takeaways del mensaje que nos gustaría que os llevarais de esta ponencia. Y bueno, para mí el resumen es un poco esta frase, ¿no? Del usuario único en bruto a la granularidad del análisis, de que podemos ir mucho más allá de los típicos rankings de los usuarios únicos, como hemos visto, y podemos hacer análisis mucho más detallados que nos van a dar una información mucho más rica para tomar todo tipo de decisiones, tanto si soy una marca o una agencia planificando una campaña, una estrategia, como también si soy un soporte o un medio que quiero comercializar mi espacio y que quiero aportar riqueza a mis clientes, a mis anunciantes, y con todos estos datos puedo explicar todo el valor que tiene mi soporte independientemente de la cobertura que tenga, porque como hemos visto no es tan importante o no es solo la cobertura, lo grande que sea mi audiencia, sino todo el valor que yo puedo aportar como soporte a un anunciante, pues por lo que hemos visto, por la afinidad, por la duración, por ser capaz de tener un perfil muy concreto que justo están buscando determinados anunciantes, por la capacidad que tengo de generar impacto y de tener frecuencia de impactos con una marca. Hay un montón de cosas que puedo aportar, y toda la parte de vídeo, poder explicar pues eso, qué audiencia incremental vamos a obtener si por ejemplo hacemos una campaña de branded content en mi canal de YouTube, y poder tener una foto mucho más rica, mucho más general, que vaya más allá de ese ranking de usuarios únicos. Entonces, en resumen, que utilicemos la segmentación, todas las capacidades de segmentación que tenemos para perfilar a los internautas, incluso con segmentaciones ad hoc, como hemos visto, que pues cualquier cosa que os interese en este sentido, podéis poneros en contacto con nosotros y podemos estudiar qué screening necesitáis a la muestra para poder encontrar a un determinado público, a un determinado perfil, por específico que sea. El utilizar las métricas de intensidad y las de engagement y lealtad para conocer cuáles son esos tractores de atención, que al final es lo que estamos buscando todos, tanto los productores de contenidos, los medios, como las marcas y las agencias. Lo que estamos buscando aquí es la atención del usuario. Pues tenemos un montón de métricas que nos hablan de esa atención y cómo se produce esa atención, más allá de nuevo de la cobertura, que no nos habla de la atención, nos habla del alcance, pero no de cuánta atención está prestando los internautas. Y pues eso, ese foco en el multiformato y especialmente en todo lo que tiene que ver con audio y vídeo, que sabemos que además es precisamente uno de estos tractores de atención, que es donde los usuarios pues van a tener esa atención y esas duraciones más concentradas, y que cada vez es más relevante para todo el mercado publicitario. Y esa para mí serían un poco los 3 mensajes principales que me gustaría que os llevarais de esta ponencia. Vale, pues por nuestra parte, además, en general, cuando abordamos y grandes titulares, el comunicarnos con un público objetivo, pues todo parte de entender ese público objetivo, no solo los sites se visita, sino cómo navega, por dónde, qué intereses, con toda la profundidad que ha explicado Aida, y además cómo es ese consumo. Eso nos va a dar un montón de pistas y un montón de herramientas para poder optimizar, es decir, pues hacer una selección muy amplia
pero luego pues poder llegar a optimizar los puntos de contacto, a veces desagregados, a veces agregado, dependiendo de la campaña, y finalmente que nos permita pues llegar a un modulado fino de la campaña, en duración, en intensidad, qué presión tenemos que realizar para llegar a la cobertura, si el objetivo es cobertura, o cómo modular las frecuencias, o cómo va a ser, se va a generar esa curva a lo largo de toda la campaña, y además nos permita tomar las decisiones finales de seleccionar tanto dispositivos como formatos. Es decir, pues bueno, ir de lo general a lo particular, de tal manera que en todas las fases pues podamos ir generando eficiencias, que es lo que nosotros en las agencias buscamos para nuestros clientes. Vale, pues creo que hemos clavado el tiempo, eran 45 minutos y, y creo que lo hemos hecho perfecto. Y ahora tenemos pues 10-15 minutillos para recibir vuestras preguntas a través del chat como han explicado las compañeras y bueno, pues encantadas de resolver cualquier pregunta o comentario que tengáis o reflexión, como se suele decir, más que una pregunta, una reflexión, pues también, bienvenidas. Vale. Pues mira, veo una pregunta aquí, Marta, que dicen que entonces no utilizáis el ranking de usuarios únicos a la hora de planificar en las agencias. Pues o sea, se mira, pero no es la variable fundamental. Es decir, nos valdría parecer una selección muy amplia de soportes y poco más, ¿eh? No es para nosotros en absoluto la variable más importante, como he explicado antes. Aquí hay otra pregunta que dice, entiendo que el análisis del público objetivo se realiza de acuerdo en la navegación en el site propio de la empresa y luego usáis esos datos para perfilar audiencias activables en medios pagados externos. Pues sí, yo diría que perfectamente. Si tú tienes un site propio como medio, pues bueno, no siempre tienes con la analítica web el dato del perfil de tus usuarios, con lo cual pues sabrías, si eres un anunciante que además tiene un site propio, sabrías qué perfil te está visitando y utilizar además esa información para planificar campañas en medios pagados externos. Exacto. Sí, entiendo que serían usuarios, los usuarios Mm, que visitan el site de la marca. Claro, son mm, usuarios que seguramente ya tienes muy fidelizados, ¿no? Porque si ya te visitan, entonces a lo mejor puede ser una estrategia alcanzar a esos usuarios que ya te visitan y que ya tienes muy fidelizados y entendiendo cuál es ese perfil, poder ir a captar nuevos que tengan un perfil parecido pero que no te hayan visitado. Entonces, es un... exacto. Vale, no sé si hay alguna preguntilla más. Pues Pues parece que no. parece que no. Ah, sí, Sí, mira aquí otra. hay. Dice, supongo que cada cliente que emplea audiovisual tiene que adaptar su formato creativo, incluso todo el anuncio a cada red. ¿Este coste se tiene en cuenta a la hora de planificar? Sí, sí. Se tiene en cuenta el coste y cada vez hay más, sobre todo estamos todos los grupos empezando a utilizar más adaptaciones mediante pues, inteligencia artificial para que el coste sea menor y más allá del coste, la adaptabilidad del formato, que es muy importante porque no tiene mucho sentido hacer pues un detallado de planificación altísimo para poner la misma pieza, ¿no? a todo el mundo. Entonces, esa parte de generar rapidez, eficiencia y personalización. ¿Vale? Hay esta es de las de profundas. ¿Hacia dónde avanza la medición digital? Es decir, ¿cuál es la principal tendencia? Bueno, pues Pues, contesto yo y luego contestas tú, porque venga, seguro que tenemos dos puntos de vista complementarios. Por nuestra parte,
ya introduje uno de los grandes temas, que es toda la medición del audiovisual, pero en general, y yendo un paso más allá, viéndolo un poco desde más arriba, todo lo que tiene que ver con cross-media creo que es una demanda del mercado y que tenemos que seguir avanzando en tener, pues eso, ¿no? Que las agencias, que los medios, que los anunciantes no tengáis cada medición estanca, sino que cada vez seáis capaces de combinar más los datos y poder tener una visión general de lo que es el consumo de medios de las personas. Esto es cierto que plantea una serie de retos, algunos son técnicos, aunque son salvables, pero bueno, tiene unos costes y hay retos políticos también, porque hay que ponerse de acuerdo todo el mercado y no es siempre sencillo. En otros países y en otros mercados lo que estamos viendo es que la tendencia también es esta y que tienen estos mismos retos técnicos y políticos, pero se van consiguiendo avances y yo la verdad que, como siempre digo, que soy una optimista y redenta, creo que conseguiremos avanzar y conseguiremos tener una visión cada vez más global del consumo, pero para mí sin duda es esto, una medición cada vez más integral, más holística y más cross-media. Yo por complementar, totalmente de acuerdo, al final estamos hablando de pasar de una medición centrada en dispositivo, es decir, voy a medir este dispositivo, a una medición cross-media, cross-platform, centrada en el consumo de la población de medios. Es complicado, pero es verdad que, en mi modesta opinión, va a ser muy difícil que eso se consiga en una única fuente de medición que lo mida todo, y lo que vamos a tenernos que poner de acuerdo en la industria es a cómo se combina la información. Ahora mismo hay muchísimos datos y es más una aproximación, pues, probabilística, estadística, de calidad, de cómo podemos combinar, porque lo que necesitan los anunciantes, las agencias y los propios medios es una medición cross-media, cross-platform. Sí, justo. Desde GFK es algo que tenemos claro desde el principio, por eso nuestra medición siempre decimos que está basada en el individuo, que creo que ha sido un salto también con respecto a metodologías anteriores, donde tenemos todo el panel con los dispositivos y podemos entender cómo un mismo individuo va haciendo un viaje digital a través de dispositivos, pero es verdad que en este primer paso GFK Adam lo que ha hecho es medir todo el consumo digital, pues el siguiente paso es ver ese viaje de consumo de contenidos, ya no solo en el ámbito digital, sino, bueno, pues idealmente en todo, ¿no? En telelineal, en soportes en papel, en digital out of home, pues el futuro al que tenemos que tender es entender eso a partir del individuo, qué impactos, qué relación con los contenidos, con los medios, con las marcas va teniendo a lo largo de todo su día. No sé dónde leí hace poco que una persona recibe unos 7.000 impactos publicitarios al día. Que es una barbaridad, pero si juntamos todo lo que consumo en digital, el out of home, el todo tipo de soportes, pues cuando seamos capaces de tener esa visión global y completa de todo lo que le pasa al individuo a lo largo del día, creo que es hacia donde tenemos que tender. Vale, pues si no hay más preguntas, si os parece, lo dejamos aquí. Me gustaría eso, agradecer de nuevo pues, a los anfitriones de IAB, a mi compañera Marta y bueno, a todos vosotros que en esta mañana de julio, que aún no nos hemos ido de vacaciones, los que quedamos aquí trabajando, pues que nos hayáis dedicado esta mañana a escucharnos y espero que os haya resultado útil lo que hemos contado, que os aporte valor y por supuesto pues quedamos totalmente disponibles para contactar después, para cualquier duda, para comentar lo que queráis y encantadas de estar en contacto.